To the Russian people, Russia is a great country, and what happens now is a tragedy. A great country doesn't need to invade and kill its neighbors. We know that millions of Russians do not want war. President Putin is trying to turn back the clock to the times of the Russian Empire. But in doing so, he's putting at risk the future of the Russian people. Let's be clear. Reckless decision-making in Moscow comes with unprecedented cost. The hard-hitting sanctions the European Union will swiftly introduce, in addition to those that are already in place, target the Russian leadership, the most important decision-makers in Russia, and those who are in key positions, for either to support the Kremlin's policies or to benefit directly from them. The European Union knows well how to distinguish between the Kremlin and Russia, between the Russian leadership and the Russian people. Many of you, the people of Russia, share with us the values and principles of democracy and the rule of law, of decency, of respecting one's commitments, Russia and international law, as well as fundamental rights. Ukrainian people do not deserve to die for an imaginary threat on the basis of an invented historical reasoning. Russian people do not deserve to be at war with a broader nation. Nobody was or is threatening Russian security. Many of you know that the Kremlin is not fighting radicals and Nazis in Ukraine. Ukrainians have the sovereignty right to choose their own path and future. I sincerely wish your leader would stop this fratricidal war. The European continent is a continent of peace. We are looking for that. We want peace. All Europeans, Russian and Ukrainian people want to live in peace. Europe wants a prosperous and happy people in Russia. And for that, you don't need wars. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Guadalupe. Soy responsable de Política y Relaciones Internacionales en el Club Europeo y es para mí un enorme placer darles la bienvenida a un nuevo desayuno diplomático del ciclo de desayunos diplomáticos que venimos organizando junto con la Unión Europea desde hace 4 años. Este es el evento número 29, así que nos pone muy contentos en el día de hoy. Están en esta alta casa de estudios a quienes agradecemos que nos hayan alojado. El evento de hoy es un evento de alto impacto y mucha actualidad. Se denomina Guerra en Ucrania, respuesta europea a la agresión rusa. Van a disertar el encargado de negocios de Ucrania, el señor Serhii Nevrat. Luego lo hará la embajadora de Polonia, Alexandra Piatkowska. Luego el embajador de Rumania, el señor Dan Petre. Y cerrará el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Luego el profesor Ariel González Livalli, de esta casa de estudios, va a moderar el ciclo, el momento de preguntas y respuestas. Vamos a darle la palabra ahora al señor Marcelo Camuso, director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de esta casa, para que agradezca en nombre de la universidad. Señor Camuso, por favor. Buenos días a todos, muy contentos de que estén con nosotros la Universidad Católica y especialmente en su Facultad de Ciencias Sociales,
está encantada de participar y coparticipar de este evento, porque el tema lo merita, es un tema trascendente. La visión europea del conflicto de Ucrania es un elemento importante en la consideración del conflicto. Así que bienvenidos todos a la UCA, muy agradecidos a los embajadores que integran el panel y agradezco también a la decana de Ciencias Sociales y al secretario académico, la doctora Pantano y el doctor Aras, que nos acompañan aquí. Así que, bueno, también quisiera agradecer a Guadalupe por el Club Europeo, porque pensó en la universidad como copartner para trabajar en esto, y especialmente también a Gustavo Martínez, que también confió en la UCA y pudimos, con algunos suspiros, llegar a organizar este evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Camuso y por supuesto a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes de esta universidad. Bueno, sin más, ahora vamos a dar comienzo a las intervenciones de los señores embajadores, en este caso el señor Sergi Nebrat, que es el encargado de negocios de Ucrania en la Argentina, va a hacer su presentación con su visión de la guerra, claramente en este caso en primera persona. Agradecer a todos ustedes que están aquí en esta sala para escuchar y solidarizar con nuestro país en esta terrible guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, es difícil decir. Nosotros luchamos con Rusia ya casi 8 años. Si usted sabe historia, de 2014 Rusia ocupó Crimea, después de la Revolución de Dignidad en Kiev, cuando el presidente Yanukovych salió a Rusia y ocupó la región de Donbass, ciudades de Donetsk y Lugansk. Después de este periodo teníamos grandes escalas militares, pero más terrible escala estuvo el día 24 de febrero, cuando primera vez a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la mañana, tropas rusas invadieron su ejército al territorio de Ucrania, bombardearon Kiev, Kharkiv y otras ciudades. Ya tenemos 10 millones de refugiados dentro de nuestro país, 4 millones ucranianos viven temporalmente en otros países. Quería agradecer a Polonia, a Rumanía, a todos los países de la Unión Europea que ayudan a nuestra población que viven en centros refugiados todavía. Es difícil decir, pero nosotros luchamos ya casi 2 meses. Hoy es el día 49 de lucha del ejército ucraniano contra más poderosa poder militar en el mundo con armas nucleares. Rusia esperaba un blitzkrieg para ocupar rápidamente Kiev, porque tenía 4 ataques de diferentes invasiones a partir de Crimea, de Donbass, de Bielorrusia y de norte de Ucrania. Pero no pasó. Nuestro ejército lucha bien, nosotros resistimos. Todavía nuestro ejército está en Mariupol. Esperaban nuestros ejércitos nuevos ataques en Donbass. Rusia pensaba que Ucrania no va a luchar,
pero nosotros luchamos por sus familias, sus hogares, su territorio. Nosotros podemos entender que Rusia no quiere cerca de sus fronteras un país libre, democrático, porque es una amenaza a la dictadura de Putin. Él piensa que Ucrania puede cambiar la historia de Rusia. Él quería ocupar nuestro territorio no solo porque quería un país libre, él quería un imperio ruso en antiguos tiempos. Quería ocupar también Bielorrusia, casi está ocupada. Quería ocupar Grusia, Armenia, Azerbaiyán. Piensa también sobre países de Europa, como países bálticos, Polonia. Si nosotros no defendemos su territorio, él va a pensar más sobre otros países. Nosotros luchamos ahora por todos los países democráticos, por paz, porque esta terrible guerra en el centro de Europa en el siglo XXI, con muertes, bombardeos, jardines infantiles, hospitales, es terrible cosa. Nosotros luchamos y quería agradecer a nuestros socios, a todos los países del mundo, a Argentina también, por votación, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, por votos que ayudan a nosotros decir que no es posible que un país en el siglo XXI puede cambiar fronteras, puede cambiar democráticamente elegido nuestro gobierno, quería ocupar nuestro territorio. Nosotros vamos a luchar y vamos a ganar esta guerra con ayuda a todos vosotros. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al encargado de negocios de la República de Ucrania, el señor Sergei Nebrat, por su emotiva intervención. Y le vamos a dar ahora la palabra luego a la señora embajadora de Polonia, la señora Aleksandra Piatkowska. Y ahora sí vamos a emitir un breve video antes de su presentación. Volunteers, border guards, organizations, all working together to make the plight of the refugees less hard. I just cannot stop thinking about the senseless and profane, murderous attacks on the people of Ukraine. Did you hear how so many families across the border in Poland have now opened their homes to the immigrants from Ukraine? How they are reaching out to people they don't even know because they recognize that they are neighbors and that they are all us. Того, як ви поставились до нас в цей час, до наших людей, до українців, які врятувались на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Ви зустріли наших людей в своїх родинах з польською делікатністю, з братською добротою. Хоча ми цього не просили, але і ви за це нічого не попросили. Це просто між рідними. I saw what an amazing job the Polish authorities, but also Polish civil society are doing to welcome the refugees.
Aló, se escucha, ¿no? Buen día a todos y a todas. Un placer y un honor estar con mis colegas aquí en ese evento de Club Europeo. Solamente una información, que ese video fue hecho 2 semanas atrás, entonces las cifras que ustedes vieron aumentaron significativamente, entonces, bueno, solamente para tenerlo en mente. Quiero empezar con algunas informaciones sobre Ucrania y Polonia. Compartimos más que 500 kilómetros de frontera, 8 pasos fronterizos por carretera, 4 por ferroviario, somos vecinos, compartimos historia, algunas veces historia de las luchas, de la guerra, pero también la historia de la paz y de la convivencia, intercambio económico. Ucrania es para Polonia un socio económico, bueno, fue, veremos eso todo, número 14, y Polonia para Ucrania número 2, 3. Entonces, ustedes lo ven, los lazos que tenemos, los lazos de amistad, pero lazos económicos y geopolíticos, por supuesto. Polonia, al principio de la guerra, también como toda la Unión Europea, absolutamente rechazó esa invasión injusta de Federación Rusa a Ucrania. Nuestros apoyo político fue muy fuerte. No sé si ustedes saben, pero nuestra embajada y embajador de Polonia sigue en Kiev todo el tiempo. Nunca, no decidimos ni gobierno ni el embajador, que tuvo una opción, salir de Kiev y salir de Ucrania. Dijo que no, rechazó eso y sigue siendo en Twitter, lo vemos todo el día cuando nos saluda, que para nosotros, nosotros diplomáticos polacos, es muy buen señal que él todo el día abre la puerta de la embajada y nos saluda, entonces sabemos que todo está bien con él. Por supuesto, otras cosas son apoyo político, como las visitas. Yo pienso que hoy la visita de un presidente de Polonia, Andrzej Duda, con sus counterparts, no sé cómo se dice, con counterparts de Lituania, Estonia y Latvia en Kiev. También tuvimos la visita del primer ministro en Kiev y unas charlas con el presidente Zelensky y, por supuesto, junto con la Unión Europea impusimos y vamos a imponer más sanciones a Federación Rusa. Ese video fue principalmente sobre refugiados, sobre ucranianos que tuvieron que huir de la guerra, y déjame decir algunas palabras sobre eso. Cruzaron la frontera con Polonia. Tenemos que recordar que, por supuesto, hay otras fronteras de otros países con Ucrania, pero cruzaron hasta hoy 2.270.000 personas. Frontera entre Ucrania y Polonia son, por supuesto, principalmente los ciudadanos ucranianos, principalmente mujeres, madres, niños, ancianos y las personas con discapacidades, las personas que tenemos que tratar en hospitales polacos y hospitales de otra parte de las ciudades europeas. Para dar no es una cifra, pero para que sepan, Varsovia, que es capital de Polonia, que tiene más o menos 2 millones de habitantes, aumentó por 17% su población. Ni hablar de otras ciudades que son más cerca de la frontera con Ucrania. Y eso es un fenómeno, yo pienso que quiero subrayar, que no hay centros de refugiados, no hay carpas, no hay nada como así. Sí, en las fronteras hay edificios que son
como tiendas grandes que ahora se cambiaron por centros de información y centros de acogida de las personas, pero de verdad hay dos razones. En Polonia, antes de la guerra, tuvimos colectividad ucraniana bastante grande, sí, 1 millón de la gente que, bueno, estuvieron en Polonia por estudiar, los estudiantes jóvenes, para trabajar, para ganar dinero y, bueno, una migración normal. Como polacos también migramos a todas las partes de la Europa y del mundo. Y por eso muchos de esos ucranianos que huyen ahora o huyeron tienen sus casas de verdad, tienen sus familias, familiares, amigos que abrieron las casas. Entonces, por eso ese flujo constante no se nota tanto que hay, no tenemos que tener esos centros de refugiados. Y otra razón es enorme movimiento de los ciudadanos polacos. No hablo sobre gobierno, hablo sobre gente común como nosotros, como ustedes, que decidieron abrir sus casas, departamentos, bueno, una pequeña pieza para las familias ucranianas. Por eso no vemos la gente como que viven en los centros, no tenemos. Por supuesto, hay cosas legales que se tienen que hacer. Es normal, pero tenemos que recordar que también el gobierno de Polonia decidió abrir la frontera sin ninguna restricciones. Entonces, si alguien tuvo pasaporte, DNI, fue perfecto. Si no tuvo, bueno, también pudo entrar sin ningunos requisitos sanitarios, PCR, ni nada. Nadie miró nada de verdad. Entonces, ese flujo fue bastante fluido, se puede decir. Y por las cosas legales, por supuesto, ahora un gobierno introdujo la ley para ayudar a los ucranianos que cada uno se puede permanecer en Polonia durante 18 meses sin ninguna cosa que tiene que hacer, sin riesgo que tiene que salir de Polonia a otros lugares, y además pueden solicitar los ucranianos 3 años más de estadía en Polonia para ayudarles con todas las cosas conectadas con mercado de trabajo, porque eso es un problema, cómo vivir en Polonia. También se abrió una posibilidad muy grande para obtener PESEL, que es DNI, como un número social que te da una oportunidad para trabajar, para tener la educación gratuita estatal, porque eso sigue en Polonia, que por supuesto hay educación privada y estatal, pero estatal en buen nivel sin pagar, y un acceso a ayuda médica, ¿no? a un servicio médico, también como nosotros lo tenemos polacos sin pagar, porque es servicio estatal. Entonces, de mis cosas que vi en nuestras páginas de web y páginas de web de varias organizaciones no gubernamentales, tengo unas cosas de semana pasada que por ejemplo, 2.200 pacientes ucranianos, en su mayoría niños, que también tienen que tratarse de cáncer, están en hospitales en Polonia, pero también en Alemania y Países Bajos. También se registraron hasta semana pasada más que 300 nacimientos de niños de madres ucranianos en hospitales polacos. Entonces también la cifra muy importante, pero también muy significativa, como yo siempre digo. Lamentablemente hay muerte, pero hay vida también en esas circunstancias tan tristes. Y también última cosa, que es educación, que también es educación
lo dijo, perdona, estatal, entonces se ofrece para en todos los niveles de educación, universidades, pero también para los niños. Eso constituye un poco de problema con el idioma, por supuesto. Entonces ahora se organizaron un movimiento de los ucranianos, pero también polacos, profesores del idioma ucraniano y polaco, para que los niños y otras personas pueden tener los cursos online o cursos presenciales sin pagar del idioma polaco para acceder a nuestro sistema. Y solamente para decirles que absolutamente comparto con mi colega ucraniano esa visión que Ucrania, esas palabras, que Ucrania lucha por su libertad, pero lucha por nuestra libertad, nuestra, polaca, española, portuguesa, otros países. Por eso aquí, bueno, tengo que comprometer, pero no tengo que comprometer porque cada uno lo sabe, que el gobierno polaco y las personas, ciudadanos polacos, van a estar junto con ucranianos con toda la ayuda que podemos dar a ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a la señora embajadora su intervención, emotiva, interesante, por cierto. Y le vamos a dar la palabra ahora al embajador de Rumania, el señor Dan Petre, que también nos dará su visión y también hablará sobre el tema de los refugiados. Muchas gracias Andrea Guadalupe, el Club Europeo, muchas gracias a la Universidad Católica de Argentina. Yo preparo un texto porque normalmente cuando yo hablo en una universidad va a ser para 50 minutos, entonces fue docente de universidad. Primero mensaje, yo creo que se ve de aquí es el primer mensaje para Rusia y para todos. Somos solidarios con Ucrania. Después de 25 años, Rusia tenta para diferentes medidas de alenar la prima vecindad de Ucrania. Yo hablo aquí de Polonia, de Hungría, de Rumania. Uno de los primeros proyectos en cual yo trabajo en mi vida más o menos diplomática fue una iniciativa del expresidente en ese momento, presidente Alexander Kwasniewski, del regretado ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Bronisław Geremek, sobre la cooperación triangular entre Polonia, Rumania y Ucrania. Yo creo que el hecho que somos aquí, no hablo de la segunda parte que es la solidaridad europea, porque esta era el segundo nivel de expectación en la más o menos fallecida quinta sección de la FSB esa mañana, ¿no? De minar la solidaridad europea, minar la identidad europea de Ucrania en la Unión Europea. Somos aquí como europeos, como vecinos, como amigos. Segundo, aquí hablamos de una guerra, no de operaciones especiales, no de Little Green Man, no sabe. Es una guerra donde la Federación Rusa es el Estado agresor y Ucrania el Estado que es agresado. Es una definición jurídica de derecho internacional que
donó no también nuestra percepción como gente, también la Corte Internacional de Justicia. Segunda, es una violación de los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. De tiempo a tiempo no se recuerda que Ucrania es un miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas. En 1945, como Bielorrusia, Ucrania es uno de signatarios en abril 45. No es un miembro de 91. Es una flagrante violación de las fronteras de un Estado soberano. Yo sé que soberanía para Argentina es un principio fundamental. Tercer, luego, esa nos concernan también como humanos. En una mes son de violaciones de la vida humana. Me disculpo para hacer la comparación. En menos de un mes son probablemente más víctimas que en 4 años de dictadura en Argentina. Son miles de niños que desaparecieron de Mariupol. Entonces es un problema de derecho humanitario, también que un problema de humanidad. Nos tocan, es aquí la figura de Su Santidad Juan Pablo II. Es un problema no de caridad o de merced, es un problema de humanidad en su plenitud. Desde el comienzo del conflicto, Rumania ha ofrecido una respuesta inmediata en plan humanitario, mientras que en plan político manifestó su apoyo incondicional del gobierno al pueblo ucraniano, que es en una situación muy difícil. También nuestro país tuvo acciones consecuentes y de peso, consistentes, en todas las acciones de la Unión Europea. También a nivel internacional agradecimos también a Argentina por sus votos en las Naciones Unidas. Los objetivos eran doble: apoyar a Ucrania, también a frenar a la Rusia, porque se deben frenar la agresión también con sanciones que, como bien dicho el alto representante, vicepresidente Borrell, son de sanciones contra las élites políticas rusas, también contra la máquina bélica del régimen de Putin. También yo soy orgulloso de mis conciudadanos, porque se movilizaron con una viteza, con una solidaridad, con una creatividad extraordinaria. Si se guardan, es en rumano, me disculpe, también se pueden comprender más o menos. Son de grupos de chefs que cerraron sus restaurantes, se andan en la frontera para cocinar para los ucranianos, de veterinarios que amenazaron de centros de apoyo a las mascotas ucranianas. Se puede decir también es un miembro de la familia. Es una solidaridad humana sin problemas, sin dudas. Yo soy orgulloso porque no era ninguna, digamos, presión del gobierno de hacer eso. Como lo dijo el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, Rumania no cerró y no cerrará sus fronteras a los ucranianos.
También en Rumania tenemos la misma política de regularizar de manera administrativa o fiscal impuestos financieramente los ciudadanos ucranianos como refugiados de tiempo a tiempo no tienen ningún papel. También al nivel internacional mi gobierno expresó su disponibilidad de devenir uno de los hubs de ayuda internacional humanitaria a Ucrania. También el gobierno rumano, las autoridades rumanas hacen un esfuerzo para alejar un poquito los efectos económicos de la guerra de Ucrania, de la agresión rusa. Nuestros puertos son abiertos a las naves ucranianas sin pagar. También ayer tengo una información que tuvimos una solución de fluidización de logística. Es un poquito técnico. En Europa tenemos dos encartamentos de ferrovía. También es importante porque con la bloquada sobre la Mar Negra es un poquito difícil de navegar. No puedo ocultar que las acciones de Rusia han creado una percepción de inseguridad en nuestra zona. En ese sentido, la respuesta tanto como los aliados de la OTAN, nuestros socios mundiales, nuestros parteneros estratégicos, fue eficiente, admirable. Solo quiero mencionar el despliegue en Rumania de tropas terrestres francesas y bélgicas. No tengo el tiempo de agradecer a los parteneros que aseguran la policía aérea de esta zona. Voy a me fermar aquí diciendo una cosa. Si las informaciones sobre la dimensión de masacre, la dimensión de la ilegalidad de esta ocupación son verificables, somos en guerra, se necesita una verificación. Tenemos una deuda con las víctimas, todos, como humanidad, de perseguir todos esos que ordenaron o ejecutaron esa crimen. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al embajador de Rumania su interesante y también intensa, por cierto, presentación. Y ahora sí vamos a poder emitir el video que el encargado de negocios de Rumania nos había enviado a propósito de la guerra. Por favor. Мама, все в порядке.
muy impactante video. Y ahora nos metemos de lleno en la visión europea. Vamos a darle la palabra al señor embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, que nos va a hablar de la visión de la Unión Europea y de lo que él llama el despertar geopolítico de la Unión Europea en esta situación. Señor embajador. Gracias. Debo confesar que siempre que tengo que intervenir después de muchos compañeros, tengo que bajar esto. No es la primera vez que me ocurre, pero ya me lo tomo con filosofía. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hay palabras, que hay imágenes que valen como mil palabras, ¿no? Y en este caso creo que también se han hecho muchas consideraciones y voy a intentar ceñirme a lo que se me ha pedido, pero sí que quisiera primero saludar y agradecer. Saludar a todos los aquí presentes, estudiantes y algunos antiguos estudiantes, y a los ponentes. Veo, también a Andrea Guadalupe, siempre muy activa, al profesor Ariel y cuando digo, también a Marcelo Camuso, que ha estado aquí también dirigiendo unas palabras. Muchísimas gracias. Y a los ponentes, a los que considero evidentemente a Polonia, a Rumanía, de la familia europea, pero una familia europea que también incluye al encargado de negocios de Ucrania, porque no lo digo yo, lo dice el pueblo ucraniano. Y es un honor, es un placer estar aquí con ellos. Bueno, y antes de entrar también en el tema de la Unión Europea, decir que tan lejos y tan cerca. Muchos os preguntaréis de por qué se habla tanto de este tema, o por qué queremos intentar hablar de esta auténtica atrocidad, barbarie, invasión totalmente injusta, no provocada por Ucrania, una invasión totalmente injusta, la guerra de Putin, porque no tiene fronteras este tema. No tenía fronteras el virus del COVID, no tiene fronteras el cambio climático y tampoco tiene fronteras esta guerra. Es verdad que nos queda aquí más lejos, o a Argentina le queda más lejos desde un punto de vista geográfico, pero esto es una guerra que está poniendo en jaque todo el sistema multilateral, todos los cimientos de la Organización de Naciones Unidas y del esquema post-Segunda Guerra Mundial, y nos tiene que preocupar a todos esta flagrante violación del derecho internacional, y no podemos permanecer impasibles, estemos donde estemos. Y volviendo ya entonces al tema de la Unión Europea geopolítica, decir que no voy a entrar en términos burocráticos, en términos técnicos, decir que la Comisión Europea, el mandato de esta Comisión Europea empezó en el 2019, es para 5 años, hasta el 2024, presidida por Ursula von der Leyen, es la alemana, y también por el presidente del Consejo, Charles Michel, y el alto representante, el jefe de la diplomacia europea, que es Josep Borrell, y que, por cierto, tiene doble nacionalidad, española y argentina. Y ya en el 2019, antes de esta guerra y antes del COVID, ya se anunciaba o se proponía ser una comisión geopolítica por todos los problemas que ya estaban ocurriendo alrededor de la Unión Europea, ya sea en el Sahel, ya sea toda la franja del norte de África, de los Balcanes occidentales, de Oriente Medio, luego vino Afganistán, en fin, ya teníamos una serie de fuegos alrededor de la Unión Europea que estábamos o que queríamos apagar. Y de repente, ¿quién hubiera dicho que un virus invisible, prácticamente invisible, y ahora esta guerra de Putin iba a poner a prueba esta Unión Europea geopolítica? Y empezamos con el COVID, que sí, que puso a prueba toda la solidaridad de la Unión Europea, y la Unión Europea estuvo
a la altura de las circunstancias, cuando había muchas voces escépticas de que la Unión Europea iba a poder hacer frente de una manera, pues eso, unánime, unida y solidaria a este virus. Y lo hicimos con emisión de deuda conjunta, con inversión conjunta de los países de la Unión Europea y produciendo vacunas dentro del territorio de la Unión Europea y exportando el mismo número de vacunas, 1.500 millones de vacunas que fueron exportados fuera de las fronteras de la Unión Europea, cuando la Unión Europea no tiene competencia en materia de salud ni en materia sanitaria. De ahí que muchos tuvieran ciertas dudas de que la Unión Europea iba a poder hacer esto. Y salimos adelante y salimos fortalecidos, evidentemente, con la tragedia de todas las muertes que hubo en el COVID en el mundo, pero la Unión Europea estamos convencidos que salimos fortalecidos de esta crisis. Y hace mes y medio el presidente Putin invade Ucrania. No voy a entrar en los detalles, ya lo ha dicho aquí el encargado de negocios de Ucrania y los otros compañeros, diciendo que esto es una operación especial, no puede haber una mayor falsedad, esto es una invasión en toda regla. Y aquí la Unión Europea también, yo creo que Putin no se esperaba que la Unión Europea iba a responder de esta manera, con unidad, con firmeza, con un amplio gama o abanico de sanciones sin precedentes. Estamos ya en el 5º paquete de sanciones, ya persiguiendo el carbón, porque claro, aquí tenemos también el tema de la independencia energética. Llevamos años, ya empezó esto es una lección que la Unión Europea tiene que también sacar de esta crisis. Ya fue en el 2014, cuando hubo la invasión de Crimea, ya dijo la Unión Europea que tenía que empezar a cortar el cordón umbilical que nos unía a Rusia en materia de importación de gas y de petróleo. No solo no fuimos capaces de independizarnos o de empezar esta autonomía, sino que además aumentamos nuestras importaciones de gas y de petróleo de Rusia. Esto ahora ya queda clarísimo que no podemos seguir financiando esta guerra de Putin a través de la importación de gas y de petróleo, y estamos ya trabajando para de aquí a final de año llegar a reducir 2/3 partes del gas y del petróleo que importamos de Rusia. Esto se hace diversificando nuestras fuentes, como lo estamos haciendo, con grandes aliados en la región, pero también con Estados Unidos, y se hace también apostando de manera mucho más decisiva y ambiciosa a las energías renovables. Y por fin también la Unión Europea nació y ha venido creciendo después de nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y ha venido creciendo con una idea totalmente ajena a la guerra, para no hacer nunca más la guerra dentro de sus fronteras. Claro, esto no es una guerra dentro de los países de la Unión Europea, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es con un país vecino, y por primera vez la Unión Europea también, como unión, aparte de lo que están haciendo los países de la Unión Europea, pero como unión está proporcionando armas para defenderse a Ucrania. Ya se han financiado 2 partidas presupuestarias de 1.000 millones, estamos en la tercera, que van a ser 1.500 millones, y es la primera vez que la Unión Europea entra en esto. Decir que hasta hace meses, o hasta hace incluso semanas, esta guerra parecía que se llevaba a cabo que había 2 actores. Uno era Rusia y el otro es Estados Unidos. Y nada, como si la Unión Europea no existiera. Se hablaba de la seguridad en el continente europeo, como si esto todo se jugara a 2 bandas, y se hablaba de la seguridad dentro de la Unión Europea, dentro de nuestras fronteras, sin ni siquiera mencionarnos.
Creo que esto, lo que está ocurriendo, y esto yo creo que lleva para acabar, son dos de las conclusiones que sacamos. A pesar de la tragedia de esta guerra y de la hecatombe y la barbarie que estamos todos, estas imágenes lo revelan perfectamente, yo creo que hay dos conclusiones muy claras. Uno, estamos saliendo fortalecidos. Cuando digo fortalecidos, estamos saliendo fortalecidos dentro de la Unión Europea, también dentro de lo que es la política de seguridad y de defensa de la Unión Europea, que por fin se está poniendo en funcionamiento. Está saliendo fortalecida la OTAN, está saliendo fortalecidos los lazos de la Unión Europea con sus socios, en este caso también el eje transatlántico. Está saliendo fortalecida diría yo, la sensación o el sentimiento europeo en Ucrania, porque al fin y al cabo lo que quieren los ucranianos, no nos equivoquemos aquí, y lo que tiene miedo Putin es al sistema de valores, al sistema de democracia, de paz y de libertad que representa la Unión Europea. Habla mucho de la OTAN, pero lo que verdaderamente tiene temor es a que nuestro sistema de libertad y de democracia que conocemos dentro de nuestras fronteras, dentro de la Unión Europea, pues se exporte y que esto llegue a Ucrania. Y llegará, y no tiene nada que hacer. Esta guerra la tiene ya perdida. Evidentemente, seguirá cometiendo estos crímenes que están viendo contra la población civil, que la Corte Penal Internacional tendrá que calificar. No nos compete a nosotros, pero las imágenes yo creo que hablan solas, pero nunca podrá detener esta aspiración del pueblo de Ucrania a un modelo de libertad y de democracia. Y segundo, lo que está también consiguiendo el presidente Putin, aparte de fortalecer estos elementos que he mencionado, también lo que está haciendo es reposicionar y hacer también que en la Unión Europea nos percatemos ahora también o que veamos dónde están nuestros socios. Y aquí qué duda cabe que América Latina y Argentina están del buen lado de la historia. Cuando digo o cuando decimos del buen lado de la historia no quiere decir, sí, evidentemente hay un agredido y hay un agresor, están del lado del agredido. Pero no es que estén del lado de la Unión Europea, países como aquí en la región que han votado a favor de estas resoluciones en condena de Rusia. Están del lado del multilateralismo, están del lado del derecho internacional y del lado de la protección de los derechos fundamentales que están en la Carta de Naciones Unidas. Así que muchísimas gracias y creo que dejamos un rato para las preguntas y el debate, que creo que es lo más importante. No sé si el profesor también va a intervenir, pero espero que podamos también intercambiar impresiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador de la Unión Europea por esta también interesante presentación. Y ahora vamos a abrir el momento de hacer preguntas que podrán efectuar ustedes. Les pedimos que por favor puedan anotarlas en los papeles que están allí ubicados a este fin. El profesor Ariel González Levalli, profesor de esta casa de estudios, va a moderar esta instancia de preguntas y respuestas. Así que, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer moderar esta charla tan interesante, con tanto contenido sobre un tema tan trágico, ¿no? Antes de comenzar la ronda de preguntas del público, me gustaría hacer dos preguntas. La primera dirigida a los representantes de Polonia y Rumania. El día de ayer se publicó en el portal del Vaticano, las noticias del Vaticano, que hubo un ataque en Mariupol a la sede de Cáritas, que es una organización de base católica que ha atendido a más de 600.000 personas durante este conflicto. Ahora bien, ¿cómo pueden los países latinoamericanos y la Argentina específicamente
colaborar con el esfuerzo humanitario en Polonia y Rumania frente a digamos, los refugiados ucranianos. Es una primera pregunta. La segunda pregunta a los representantes de la Unión Europea y de Ucrania es cuál es su perspectiva, su visión en relación a las actuales negociaciones que se están realizando entre Rusia y Ucrania, especialmente aquellas que están desarrollándose bajo la mediación de Turquía. En primer lugar, entonces, le doy la palabra a Alexandra y a Dan. Bueno, muchas gracias por la palabra. Bueno, antes que nada tenemos que decir que Argentina está en plena ayuda humanitaria ahora, absolutamente. Ustedes enviaron las toneladas de cosas a Polonia para que nosotros después lo llevamos a Ucrania. Fueron los cosas como sanitarios, camas desplegables y muchos más. Entonces es bueno, tenemos ese apoyo de parte de Argentina, eso es primera cosa. Segunda cosa, Argentina desplegó cascos blancos, un equipo de 7 o 8 personas en Polonia, pero en frontera con Ucrania, para ayudar ciudadanos argentinos, pero también ucranianos que quieren salir y, por ejemplo, vivir en Argentina. Sabemos que no es tan fácil porque muchos ucranianos quieren quedarse en Polonia o en Europa para ser lo más cerca de su país y regresar. Bueno, notamos ahora un regreso, pero pequeñito, pero hay personas que decidieron regresar. Y tercera cosa, que nosotros, Embajada de Polonia, obtiene muchísimas mails de ustedes y teléfonos de instituciones, pero principalmente también de argentinos, de la gente que quieren ayudar. Nos preguntan dónde mandar dinero, dónde mandar ayuda como materia, alguna en sentido de cosas, ¿no?, para ayudar. Entonces, quiero decir que absolutamente Argentina está en eso. Solamente les pedimos un poco más y más para ese esfuerzo que ustedes ya hacen. Entonces, es solo esa explicación, que Argentina está ayudando y, bueno, esperamos que va a ayudar más. Gracias. Gracias. Primero, Caritas es una idea. Caritas obra en Rumania también. Los caballeros de Malta, los Malteser, o toda posibilidad o programas, es todo lo que mi colega dice. Una pregunta más. Yo creo que es una ayuda importante también no lanzar esa guerra, se transformar en un hecho normal. No es un hecho normal. No, porque en un mes, 2 meses van a ser obliviadas, se pasan en esta parte de Europa. La batalla de Kramatorsk no va a ser. Espero que no será una batalla de Kramatorsk. También se van a olvidar. No olvidaste que es una tragedia humana. Gracias. Bueno, muchas gracias por pregunta. Pregunta sobre negociaciones, ¿sí?, con Rusia. Nosotros, Ucrania, es un país pacífico. Hay negociaciones, hay grupos de trabajo que están con videoconferencia, hacen estas negociaciones. Nuestro presidente Volodymyr Zelensky pidió a Vladimir Putin hacer negociaciones directas, cara a cara, por ejemplo, en Turquía, con ayuda del señor Erdogan. Pero Putin no quiere el paz, él quiere una guerra amplia, y quiere ocupación de todo el territorio. Nosotros estamos por paz, pero vamos a luchar
también por nuestras casas y nuestras familias. Gracias. Bien, bueno, creo que ya lo ha contestado nuestro colega, el encargado de negocios de Ucrania. Simplemente decir que ya, o sea, todo esfuerzo de mediación y de llegar a un alto al fuego es evidentemente bienvenido y lo vemos con buenos ojos, como podía ser de otra manera, ¿no? Antes de la invasión, ya la Unión Europea y algunos socios, creo que dieron clara evidencia de que apostábamos por una solución o una salida pacífica y que lo que queríamos evitar era evidentemente lo que no se consiguió evitar. Hubo varios líderes de la Unión Europea que viajaron a Moscú para reunirse con el presidente Putin y con el ministro Lavrov, y todo parecía indicar que, bueno, ellos afirmaban que no iba a haber incursión militar. Eso está escrito, está publicado, se puede ver en un montón de medios. Pero todo eso resultó rotundamente falso, porque al cabo de unos días, unas semanas, unos meses, no es que hubiera una simple incursión militar, una invasión en toda regla, por el este, sur y por el norte, incluso a 20 kilómetros ya de la frontera de Polonia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se demostró que de buena fe por parte de Rusia no había absolutamente nada y que era falsedad tras falsedad. Ahora, bueno, estamos en la situación en la que estamos. Cualquier, que sea Erdogan o que sea el primer ministro de Israel o que sea quien sea que pueda ayudar a acabar con esto, pues evidentemente lo vemos con buenos ojos. Qué duda cabe que China puede tener un papel para jugar aquí, porque creo que la Unión Europea no somos parte directa en este conflicto, nosotros no estamos en guerra con Rusia y mucho menos con los rusos. Nuestras sanciones no van contra la población rusa, a pesar de lo que pueda decir el presidente Putin con sus campañas de desinformación, pero estamos evidentemente a favor. Pero visto desde fuera es difícil pensar que estas negociaciones puedan tener un gran éxito cuando al mismo tiempo que se llevan a cabo estas negociaciones estamos viendo también simultáneamente operaciones militares bombardeando puentes, corredores humanitarios y todo tipo de objetivo civil. Muchas gracias por las claras e interesantes respuestas. Y aquí tenemos dos preguntas que son muy interesantes. La primera, dirigida al embajador Sánchez Rico, pero también podría ser extensiva al resto. ¿Qué puede decirnos sobre el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea y cuáles son los pasos que deberían cumplirse? Y la segunda pregunta, para el representante diplomático de Ucrania, ¿cuál es digamos, la visión que tiene hoy en día el gobierno de Zelensky en torno a la pretensión rusa sobre que Ucrania declare la neutralidad, especialmente en términos de seguridad? Perdón, ¿puede repetir, por favor, pregunta? Sí. ¿Cuál es la visión actual del gobierno de Ucrania en relación a la pretensión rusa sobre que el país, Ucrania, declare una neutralidad? Neutralidad. Neutralidad. Bueno, sí, puede. Primero quería decir que ni en 2014 ni ahora, 2022, Ucrania no es parte de la Unión Europea ni de la OTAN. Pero Rusia invadió sus tropas en 2014 y ahora, bueno, a Ucrania, que
no estuvo parte de la OTAN. Entonces, nosotros ya estamos neutrales en este momento, pero no ayudó mucho a nuestro país que Rusia invadió las tropas. Y esta guerra no es guerra sobre temas de OTAN o Unión Europea, es guerra de ocupación de territorios para Putin, guerra contra libertad y democracia. Yo pienso, es mi opinión. Gracias. Bueno, gracias por la sencilla pregunta sobre la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, en fin, ya ha habido diferentes manifestaciones o declaraciones que se han hecho en Bruselas a este respecto. Yo creo que bueno, el pueblo ucraniano ha hablado, también sus autoridades han pedido el acceso, la adhesión a la Unión Europea, lo ha pedido también Moldavia, lo ha pedido Georgia. Eso es otra de las consecuencias que quizás el presidente Putin no se esperaba. Y eso es complejo. Es complejo en el sentido de que bueno, nosotros consideramos, como lo he dicho antes, a Ucrania como parte de la familia de la Unión Europea, pero lo que es ya entrar, pues bueno, eso son una serie de negociaciones que se están ya llevando a cabo, pero que pueden suponer, pues, no puede ser de la noche a la mañana. Estos son los famosos criterios de Copenhague, que todo país que quiera entrar en la Unión Europea tiene que cumplir y que son de diferente índole. El tema de situación macroeconómica, de las finanzas públicas, la situación también de la separación de los poderes, el poder judicial, el Estado de Derecho. En fin, hay una serie de capítulos recogidos en estos criterios de Copenhague y son miles y miles de hojas y de convenios y de aceptación de todo el acervo comunitario que puede tomar su tiempo. España, pongo el ejemplo del país que conozco mejor, entró en democracia en el 78 con la firma o con la adopción de la Constitución y tardó 8 años en entrar dentro de la Unión Europea. Muchos países de la Europa central, aquí tenemos a Polonia y a Rumanía, entraron en el 2000, no, Rumanía fue en el 2007, Polonia fue en el 2004 y no me acuerdo cuántos años de negociación, 6 años. Entonces, bueno, si la pregunta va a ser si se pueden reducir estos plazos, bueno, la verdad es que todo esto se tiene que negociar y es una decisión, además, que se tiene que tomar por unanimidad de todos los países de la Unión Europea, 27, pero qué duda cabe, como hemos dicho, que nosotros lo que vemos con muy buenos ojos es esta aspiración del pueblo ucraniano de entrar dentro de la Unión Europea y estas aspiraciones de democracia y de paz y de seguridad, que es lo que queremos absolutamente preservar y que estamos dispuestos a defender. Vamos con una nueva ronda de preguntas. La primera dirigida a Sergei, el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Argentina. ¿Cuál es su visión sobre la postura del gobierno argentino durante el actual conflicto? Y en segundo lugar, hay varias preguntas sobre la cuestión específicamente sobre la posición rusa, el apoyo que hay o no dentro del pueblo ruso a esta invasión. Pero lo voy a sintetizar en una pregunta que creo que es bastante difícil de responderla, pero bueno, los académicos estamos para eso. Digamos, ¿cómo evalúan, y esto es una pregunta general a todos, cómo evalúan el futuro de las relaciones entre Rusia y Europa luego de este conflicto? Bueno,
El primero es para Sergui, sobre cómo evalúa la posición del gobierno argentino frente a la invasión. Queremos agradecer a Argentina su rol en este conflicto porque Argentina votó día 2 de marzo en la Asamblea General de las Naciones Unidas por una resolución muy importante donde está escrita que Rusia es un agresor que invadió las tropas a un país independiente. Es un primer documento básico para el Tribunal Internacional de Haga sobre un caso de Putin. Y también queremos agradecer a Argentina por sus votaciones día 24, una ayuda humanitaria, también resolución y otros pasos. Tenemos 3 cargos de ayuda humanitaria vía marítima y por aviones a Polonia con nuestros ciudadanos, también una parte de esta ayuda con comunidad ucraniana, que también agradecemos, está entregado directamente a Ucrania. Entonces Argentina ayuda mucho, pensamos que va a ayudar más. Ahora trabajamos con una entrega de unos alimentos por vía marítima y también por aviones a países cercanos como Polonia, Rumanía y también directamente a Ucrania. Por eso quería agradecer a Argentina y a todos vosotros. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, ¿qué piensa el pueblo ruso dentro de Rusia? Bueno, yo creo que no creo que sea el único yo, y creo que somos ya muchos que consideramos que sería deseable que el pueblo ruso pueda consumir información veraz y todo parece indicar que la población rusa no sabe lo que está ocurriendo en sus fronteras. Sigue vendiéndose fuera y dentro como una operación especial, como una operación de desnazificación, que tiene también su historia esto. Evidentemente, cómo se puede pretender desnazificar un país con un presidente con orígenes judíos, ¿no? En fin, todo esto es un sinsentido. Pero sería deseable que la población, que los rusos y las rusas pudieran consumir información veraz, y no es el caso. Entonces, eso es ojalá que pudieran saber la verdad y que pudieran ser ellos mismos los que rechazaran de manera categórica lo que está ocurriendo. Y que pudieran ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Mariupol y estas auténticas salvajadas. Y sobre el futuro, bueno, es difícil entrar aquí en eso, en futuribles y valorar, pronosticar cómo será la relación entre la Unión Europea y Rusia. Qué duda cabe que esto marca un antes y un después. Va a haber una serie de decisiones, como he dicho antes, sobre todo, por ejemplo, en materia de suministro de gas y de petróleo, que esto ya no tiene marcha atrás y cambiará el juego de poder. Pero bueno, todo esto dependerá, las relaciones dependerá de quién esté al frente y quién sustituya al régimen autocrático de Putin. Y bueno, en fin, hay una serie de elementos ahí que de momento se nos escapan o que forman parte del futuro de hipótesis. Pero bueno, como decía, Rusia era un socio y dependerá también quién esté al frente de ese país. Solo 2 palabras, que eso que dijo el embajador Sánchez, que el nivel de la Unión Europea, pero también cada de nuestros países tiene que reorganizarse o reorganizar sus relaciones con Rusia, porque sabemos que es un mercado muy grande
por ejemplo, para productos de Polonia, para empresarios polacos, y sabemos que eso se para y ahora buscamos nuevos mercados donde vender nuestros productos. Y el nivel diplomático, solo para informarles o decirles que también Polonia expulsó 45 diplomáticos rusos de Varsovia. Por supuesto, Rusia expulsó diplomáticos polacos de Moscú como retorsión. Pero bueno, es todo bastante complicado, pero yo pienso que nunca va a volver de la situación que tuvimos, en la situación de cooperación económica y política bastante tranquila, si se puede decirlo. Gracias. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, gracias a las que enviaron. Otra vez dirigido al representante diplomático de Ucrania, Sergei. ¿Cómo evalúan la posición del Vaticano en relación y del Papa Francisco en relación al actual conflicto? Bueno, gracias por su pregunta. Queremos agradecer a la posición del Vaticano, del señor Papa Francisco, también ciudadano argentino, sabemos eso, por su rol en este conflicto. Teníamos, ¿cuánto? Parece 3 meses por paz en Ucrania. Tenemos fotos de Papa con bandera ucraniana, de un batallón ucraniano que está ahora luchando en Ucrania contra agresión rusa. Entonces, Papa Francisco ayuda mucho. Y todos queremos paz y esperamos que Él va a estar con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, cerramos la parte de las preguntas y respuestas. Quiero agradecer específicamente a Patricia Giovanna y todo el grupo de colaboradores y asistentes del CEI, el Centro de Estudios Internacionales de la UCA, que también colaboraron con este esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, para cerrar, unas brevísimas palabras del presidente del Club Europeo, el señor Claes Henriksson. Buen día a todos. Muchísimas gracias a los expositores. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Esto es terrible lo que está pasando, ¿no? Pero ha sido muy interesante. Y agradecemos mucho su presencia para iluminarnos un poco. De la misma manera, quiero agradecer en nombre del Club Europeo a la Universidad Católica, que ha tenido la gentileza de cedernos este salón para este evento. Y último, pero no menos, a ustedes, el público, que hayan venido. Y esperamos que hayan disfrutado y que hayan disfrutado, por ahí no es la palabra, pero que se hayan instruido un poco y bueno, creo que nada más. Bueno, podemos terminar con que todos tengamos un buen día. Bueno, muchísimas gracias a todos. No queda más que despedirnos en mi nombre propio y en el nombre del Club Europeo. Volver a agradecer a las autoridades por haber permitido hacer este evento en esta alta casa de estudios. Al profesor Ariel González Levalli y al profesor Patricio Della Giovanna, que estuvieron en la organización y, por cierto, corrimos bastante, así que mi renovado agradecimiento. Y a todos ustedes, a la Unión Europea por coorganizar con nosotros y apoyar estos eventos que están dentro del programa de diplomacia pública de la Unión Europea. Recordarles que
tenemos también un programa de radio que también está auspiciado por la Unión Europea, que se llama Hola Europa y que ya cumplió más de 4 años con el auspicio de la Unión Europea, en el cual tratamos justamente todos estos temas de gran interés y actualidad. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y hasta el próximo desayuno diplomático.